podemos crear, o sea, se caracteriza principalmente por la formación de autoanticuerpos, por lo que puede afectar cualquier órgano o sistema del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Autoanticuerpos. No hay una causa no hay una causa conocida y determinada para el lupus, pero sí varios factores que están demostrados que pueden desencadenar y desarrollar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el lupus? Enfermedad crónica, inflamatoria, multisistémica, autoinmunitaria por excelencia. O sea que el cuerpo empieza a producir de forma exagerada autoanticuerpos. Pueden producirse a cualquier órgano del sistema, o sea, puede ser anticuerpos, antieritrocitos, antiplaquetarios, o sea, puede ir a cualquier parte del sistema u organismo. Es la enfermedad más característicamente asociada a la autoinmunidad y producción de anticuerpos. La clínica es muy variada de una persona a otra, desde síntomas leves hasta síntomas graves, como vamos a ver más adelante, que puede desarrollar insuficiencia renal crónica. Como ya dije en un inicio, es una enfermedad crónica y se caracteriza por tener momentos de exacerbación o reactividad de la enfermedad y remisión parcial o total, pero lo más común es que sea una remisión parcial. Un poco de epidemiología es mucho más común en mujeres y está muy ligada a un ambiente estrogénico, o sea que en la edad reproductiva. Por lo tanto, los síntomas suelen debutar entre los 20 a 30 años de edad y está fuertemente asociada al ambiente estrogénico. La relación entre mujer y hombre es 10 a 1, el niño es 3 a 1. Se ve que hay una distribución mundial, pero se ve una predilección también por los descendientes afro. Bueno, como dije, cualquier órgano del sistema podemos tener afectación, pero lo más común de ver probablemente mayor del 90% de los pacientes con lupus son las manifestaciones mucocutáneas y las manifestaciones musculoesqueléticas. Bueno, síntomas generales, así como cualquier otra enfermedad con la clínica, puede dar pérdida de peso, fiebre, manifestaciones con presencia de neuropatías. Las manifestaciones mucocutáneas son las manifestaciones, como había dicho, más comunes en el paciente con lupus. ¿Y recuerdan cuál es la alteración más común que se ve en la infección? ¿Cómo se llama? Rash habla de mariposas, ¿verdad? En las lesiones agudas. Musculoesqueléticas, las más comunes van a ser las artralgias y las artritis. A tener en cuenta que es muy parecido acá las artralgias con artritis reumatoide, que después vamos a ver, pero la gran diferencia es que aquí el 90% de los pacientes no van a desarrollar deformidad articular, a diferencia de la artritis reumatoide, ¿sí? Hematológicas puede afectar cualquier linaje, cualquier célula, o sea, podemos ver alteración de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Cardiovasculares, la más común es la pericarditis, manifestaciones pulmonares es la pleuritis, o sea, todos signos inflamatorios. Manifestaciones gastrointestinales bastante inespecíficas. Y manifestaciones renales, ahí después vamos a hablar un poquito más, porque la manifestación renal es la manifestación que nos predice el mal pronóstico de esta enfermedad. Entonces, si un paciente ya debuta con una nefritis lúpica, ya nos dice que es de mal pronóstico. Entonces, ¿cuál es el órgano afectado del lupus que nos predice un mal pronóstico de la enfermedad? Es la nefritis lúpica, o sea, una afectación ya renal, que induce a la insuficiencia renal crónica lúpica. Manifestaciones neuropsiquiátricas, las más importantes son las convulsiones y la psicosis lúpica. Y las manifestaciones oculares, la queratoconjuntivitis. Entonces, en síntesis,
manifestación en cualquier sistema u órgano. Las generales, como había dicho, bastante inespecíficos: fiebre, pérdida de peso, fatiga o presencia de linfadenopatías. Las agudas, las alteraciones en la mucosa y piel se clasifican otra vez en agudas, subagudas y crónicas. La aguda es la que más se ve, el rash cutáneo en alas de mariposa, generalmente suele desencadenarse después de una exposición a la luz ultravioleta y esto pasa la lesión sin dejar cicatrices. Las subagudas tenemos las lesiones maculoescamosas o psoriasiformes, porque se parecen a una psoriasis, y las anulares, y las lesiones crónicas es el famoso lupus discoide. Ese sí puede dejar cicatrices. Entre las manifestaciones de las mucosas, las más comunes son las aftas o las úlceras en la mucosa oral. También puede haber lesiones ampollosas, líquido reticular y otras lesiones, pero las más comunes son las úlceras orales. Y bueno, aquí como se ve, la típica imagen es alas de mariposa. Esta es una lesión aguda, el eritema malar. El lupus papuloescamoso, que más se suele presentar en el tronco, y el que tiene características de psoriasis con lesiones más escamativas y de color blanquecino, son las lesiones subagudas con el anular. Y la discoide puede afectar cualquier parte del cuerpo, también la cara en forma de grandes discos. Estas son las afectaciones crónicas que sí pueden dejar cicatrices en el rostro. Pero la más característica es el rash en alas de mariposa. Las musculocutáneas, la más común son las artralgias y las artritis. Puede afectar cualquier articulación en el cuerpo, pero generalmente se suele ver que también es muy parecida la presentación a la artritis reumatoidea, porque suele debutar con una poliartritis simétrica adictiva, ¿verdad? Muy semejante a la artritis reumatoidea. Pero aquí en la aplicación de la artritis de Les, aquí no hay erosión del cartílago ni erosión ósea en el 90% de los casos, por lo tanto nos lleva a las típicas deformidades que vemos en la artritis reumatoidea, ¿sí? 10% puede llevar a deformidades óseas que se llama artropatía de Charcot. Ahí la verdad que tiene que ser irreversibles, ¿verdad? Dice reversibles. Entonces, estas deformidades se ven en un 10% nada más. Entonces, la gran diferencia con la artritis reumatoidea es que esto no hay la famosa erosión del cartílago y la erosión ósea. Hematológicas, la más común que vamos a ver en casi todos los pacientes es la anemia, o sea, la anemia crónica. De las enfermedades crónicas, o sea, normocítica, normocrómica, se ve en el 50% de los pacientes. Como había dicho, podemos tener alteración de cualquier linaje celular, entonces podemos ver leucopenia, linfopenia, y en un 10% de los casos puede el paciente debutar con una anemia hemolítica, que suele ser un criterio mal pronóstico, pero es raro de ver. Manifestaciones cardiovasculares, la más común es la pericarditis, puede ir acompañado con o sin derrame. También puede haber, pero mucho menos frecuente, miocarditis, que va a tener signos de insuficiencia cardíaca o la taquicardia persistente, y también siempre en un paciente con lupus puede llevar a la famosa endocarditis de Lippmann-Sachs. ¿Recuerdan de esta endocarditis? La famosa endocarditis estéril, sin presencia de bacterias, pero sí que hace formaciones en las válvulas cardíacas. Y también se ve que en el lupus, entre las manifestaciones cardiovasculares, 30% están relacionados con el fenómeno de Raynaud. ¿Recuerdan el fenómeno de Raynaud? Sí, donde vemos una hiperactividad, o sea, la vasoconstricción de las arteriolas digitales,
generalmente cuando el paciente se expone al frío y hace una cianosis en las falanges distales. Bueno, manifestaciones pulmonares, la más común es la pleuritis, o sea, pericarditis, pleuritis, bastante relacionado a signos inflamatorios. Esto también puede ir acompañado con o sin derrame. Una entidad, pero es rara, es la neumonitis lúpica, que se manifiesta como una neumonía de la comunidad, paciente con tos, fiebre e infiltrados pulmonares. También una complicación grave, pero rara, es la hemorragia alveolar. Siempre sospechar en el paciente con lupus que tenga una dificultad respiratoria de forma subaguda, asociada a infiltrados pulmonares y expectoración sanguinolenta. En las gastrointestinales, nada así propio de la enfermedad, puede buscar con dolor abdominal, dispepsia, está más predispuesto a desarrollar úlcera péptica, esofagitis, etc. Pasando, bueno, aquí es muy importante. Entonces, ¿cuál es, como había dicho, cuál es el órgano que me predice mal pronóstico? Es una afectación a nivel renal. Entonces, en todos los pacientes con sospecha con lupus o ya con diagnóstico con lupus, muy importante solicitar en todos los pacientes una orina simple, una proteinuria de 24 horas para ver si hay alguna afectación renal. Puede estar presente en un 74% de los pacientes y generalmente si se va a presentar, se presenta en los primeros 5 años del debut de la enfermedad y son los determinantes de peor pronóstico en el lupus. Entonces, generalmente estos pacientes si desarrollan nefritis lúpica van a ir con el tiempo a insuficiencia renal estadio 5, por lo tanto llevan estos pacientes a el requerimiento de hemodiálisis o trasplante renal. Entonces, aquí los antianticuerpos afectan los glomérulos, que sería el principal órgano nodal. A nivel laboratorial es muy característico que después vamos a ver cuáles son los antianticuerpos, los autoanticuerpos presentes, pero cuando tenemos nosotros una afectación renal, lo más común que vemos es la presencia de anti-DNA asociado a disminución del complemento. O sea, yo tengo presencia de anti-DNA y disminución de C3 y C4. Eso están muy asociados a la nefritis lúpica que esté en actividad. La presentación clínica es variable, o sea, yo puedo ver desde nada más una alteración en la orina simple hasta el paciente debutar con una insuficiencia renal aguda ya con una urgencia dialítica. Por eso siempre es muy importante que den dos: una rutina de orina simple, seguimiento y una relación proteína-creatinina solicitando una proteinuria de 24 horas. Entonces, es la más trascendente de todas las manifestaciones porque es la que condiciona el pronóstico de la enfermedad y es la primera causa de mortalidad junto con las infecciones. Entonces, en síntesis, hay varios factores aquí presentes en el desarrollo y factores gatillantes para la actividad del lupus. Es mucho más frecuente en mujeres en edad productiva, por eso está relacionado con un ambiente estrogénico. No se conoce la causa, pero sí hay varios factores. Característico que tenga momentos de actividad de la enfermedad y luego que entre en remisión parcial. Puede afectar a cualquier órgano, se agrava con la exposición a rayos ultravioletas, se manifiesta con lesiones en la piel e inflamación de las articulaciones. Como había dicho, en más del 90% de los pacientes lo más común va a ser las musculoesqueléticas y las mucocutáneas. No se cura, pero se puede controlar. Esto no es para que sepan, pero para que tengan en cuenta. Esta es una clasificación, no les voy a preguntar, tranquilos, una clasificación histopatológica, pero que me da la alteración que ya en el glomérulo
obviamente, a más estadios yo tengo mayor compromiso del glomérulo. Entonces, desde una lesión mesangial mínima hasta el estadio 6 de una esclerótica avanzada. Bueno, la nefritis lúpica en los estadios 3 y 4, ¿verdad?, tienden a manifestarse. El paciente puede presentar hematuria, proteinuria, leucocituria, hipertensión arterial, disfunción renal y, como había dicho, tenemos presente el anti-DNA y descenso de C3 y C4. En el estadio 5 generalmente debuta con proteinuria que puede llegar incluso a rango nefrótico y los niveles, en este caso los niveles de complemento pueden estar normales. Vamos a pasar, esto pasamos nomás, no se estresen con estas imágenes. En todo paciente con sospecha de nefritis lúpica tenemos que realizar una biopsia renal. Entonces, el objetivo de la biopsia en la nefritis lúpica sería para confirmar mi sospecha diagnóstica y establecer el diagnóstico de nefritis lúpica, y por lo tanto, como también al diagnosticar esto ayuda al pronóstico de la enfermedad. Y otra vez, yo puedo clasificar según los 6 estadios, según el compromiso que tiene el glomérulo. Me puede indicar los índices de actividad y cronicidad. Voy a elegir el tratamiento porque va a ser diferente el tratamiento en un paciente ya con una afectación renal que en un paciente que no tiene una afectación renal, y también me sirve para el control de un tratamiento. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones para realizar una biopsia renal? Cuando el paciente presente una proteinuria mayor o igual a 500 miligramos en una orina de 24 horas, o yo vea presencia de cilindros hematúricos o dismórficos en una orina simple, o que tenga nada más una proteinuria pero ya debutando con 1 gramo en 24 horas o 1000 miligramos, pérdida de la función renal sin causa aparente u otras manifestaciones menos comunes del LES que pueden incluir las nefritis tubulointersticiales, trombosis de la vena renal y microangiopatía trombótica. Bueno, entre las neuropsiquiátricas puede variar desde una simple cefalea, alteraciones en la memoria, pero las dos manifestaciones que incluso vamos a ver son criterios diagnósticos son las convulsiones y la psicosis por el lupus. Entonces, podemos tener cefalea, trastornos del humor, psicosis, disturbios cognitivos y convulsiones. Puede afectar tanto el sistema nervioso periférico como el central. Las manifestaciones oculares, la más común es la queratoconjuntivitis. Bueno, estamos pasando. Y esta entidad ya no visto actualmente tanto el lupus inducido por drogas, que la más común son las dos primeras drogas, la procainamida, que es un antiarrítmico, y la hidralazina, que es un antihipertensivo, pero también pueden desencadenar las quimidas, la isoniazida, metildopa. Entonces, se suspende esta medicación y generalmente los síntomas se resuelven totalmente, los que son inducidos por drogas. El diagnóstico voy a basar en la presencia clínica y voy a complementar con la presencia de los autoanticuerpos. Entonces, tenemos, a mí me gusta más de cuadro, pero síntesis. Tengo 11 criterios, de los cuales tengo que cumplir 4, y entre ellos sí o sí tiene que ser por lo menos un clínico y un laboratorial, ¿sí? Entonces, el exantema malar, que es el ala de mariposa, que es la lesión aguda, es mi criterio diagnóstico. El discoide, que es una lesión crónica, también. La serositis, que puede ser tanto a nivel pulmonar o a nivel del pericardio. Las úlceras orales o nasofaringias, muy comunes. Las afectaciones neurológicas, si se presentan convulsiones o psicosis. Las sanguíneas, como les había dicho, puedo tener alteraciones en las 3 líneas
celulares, presentando o una anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia. La artritis no erosiva, fotosensibilidad y luego tengo ciertos marcadores, ANA positivo y los inmunológicos, que son los autoanticuerpos que puedo desarrollar. Que lo más común es anti-DNA, anti-Smith y antifosfolipídicos, pero puedo tener mucho más autoanticuerpos dependiendo de qué órgano está afectando. Cuando yo tengo una afectación renal, también es un criterio diagnóstico que se puede presentar con presencia de proteinuria mayor o igual a 500 miligramos en 24 horas o cilindros hemáticos en una orina simple. Cumplo 4 de estos criterios, hago el diagnóstico. Vuelvo a repetir, tiene que ser tanto la presencia de un diagnóstico clínico como un diagnóstico inmunológico o laboratorial. Aquí prácticamente, solo que aquí lo subdividió en las manifestaciones clínicas y entre los criterios inmunológicos que puedo ver. Bueno, como había dicho, lo más común es el ANA o FAM, ¿verdad? FAM en inglés. Después los autoanticuerpos, el complemento como está en el lupus consumido, ¿verdad? O sea, está disminuido. El FAM, o sea, el ANA no es un test específico del lupus, pero tiene una alta sensibilidad, no especificidad, se suele encontrar presente en el 99% de los pacientes lúpicos. Ahora, los autoanticuerpos, tengo el anti-DNA, anti-Smith, antiproteína B y muchísimos más, anti-RO, anti-LA, anti-eritrocito, antiplaquetario, o sea, todo lo que pueda afectar a cualquier órgano, ¿verdad? ¿Cuál era el más común de ver en la nefritis lúpica, chicos? Anti-DNA asociado a disminución del complemento. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Anti-Smith, aquí voy a ir comparando. Anti-DNA es, como yo he dicho, se puede ver en el 90% de los pacientes muy característico y se relaciona generalmente con la actividad de la enfermedad y también con nefritis lúpica. El anti-Smith es más específico, ¿sí? Pero no posee una asociación con la manifestación clínica específica como lo hace el anti-DNA. La antiproteína P tiene valor pronóstico, pero más para el seguimiento de alteraciones neurológicas como en la psicosis lúpica. Los antifosfolipídicos siempre sospechar en una paciente no diagnosticada o diagnosticada ya con lupus, pero que tenga, por ejemplo, abortos a repetición. El complemento había dicho que está disminuido, principalmente el C3 y C4. Y generalmente, vuelvo a repetir, C3 y C4 y anti-DNA positivo, muy relacionado a nefritis lúpica. No sé si alguien de ustedes, no, ahora están en simulación, ya están en el hospital, había un paciente con lupus, en un hombre, era raro ver eso, y debutó ya con una nefritis lúpica, se le pidió un laboratorio, el libro era disminución de complemento, no, justo ustedes ahora están notando por acá. Bueno, sí, después le van a verlo así, en su internado. Ok. Voy pasando. Bueno, chicos, entonces el tratamiento va a ser individualizado. ¿Por qué? Porque va a depender si tenemos afectaciones nada más cutáneas o ya tenemos alteraciones, y principalmente la que más tenemos que tener en cuenta son las afectaciones renales. Los corticoides generalmente se dan en la fase de actividad de la enfermedad y suelen responder bastante bien a los corticoides, siempre y cuando tengamos que tratar de buscar la dosis mínima para control de la enfermedad y evitar los efectos adversos de los corticoides. También los inmunosupresores son una de las bases del tratamiento, solamente que vamos a ver en qué caso se ven los inmunosupresores. No se le da
a todos ya desde el momento del diagnóstico, no. Medidas entonces, en todos los pacientes voy a recomendarle, principalmente en medidas no medicamentosas, ¿qué le voy a recomendar? Que no se exponga a qué? Al sol, a los rayos ultravioleta. Se vio que esos son uno de los gatillantes de la enfermedad o que pueden activar la enfermedad para dar síntomas, ¿verdad? Entonces, también muy importante, aparte de la exposición, o sea, evitar la exposición solar, el uso correcto de bloqueador solar para una protección. Que tenga una dieta rica en calcio y vitamina D, actividad física aeróbica y anaeróbica, porque se vio que el lupus aumenta el porcentaje de enfermedades cardiovasculares, abandonar el tabaquismo, inducir a la pérdida de peso en caso de que el paciente tenga sobrepeso u obesidad, dieta hiposódica para los pacientes que tengan nefritis, y principalmente porque se presentan en mujeres, hablar sobre la anticoncepción y planificación familiar, porque justamente nosotros vamos a tener medicamentos que pueden alterar el embarazo, y aparte el embarazo puede ser un gatillante para empeorar la enfermedad. Sí, van a ver que las lúpicas a full se embarazan, o les digo que embarazan, al primer mes ya vienen embarazadas. Impresionante. Y hay que cambiar toda la medicación. Y no sé si conocen la famosa frase que Dios es paraguayo, pero no, generalmente bien el embarazo, pero no se aconseja el embarazo en las pacientes lúpicas. Y siempre tener en cuenta como pacientes de riesgo, por lo tanto tener al día las vacunas contra la influenza neumocóxica, también contra el sarampión y fiebre amarilla, y obviamente contra el COVID. El tratamiento medicamentoso, entonces, yo tengo los glucocorticoides que no voy a utilizar en el paciente de forma crónica, sino que se indica en los pacientes con una enfermedad activa, o sea, con síntomas activos del lupus. Entonces, son capaces de controlar la actividad casi instantáneamente, siempre usando la menor dosis posible en el menor tiempo posible. Luego tenemos la hidroxicloroquina, que está indicada para todos los pacientes con lupus, solo que esto posee un efecto más inmunomodulador que inmunosupresor. Al utilizar la hidroxicloroquina en los pacientes, ahorra el uso, o por lo menos usa menos frecuentemente los corticoides, reduce el riesgo de trombosis, incluso se ve que reduce los brotes de actividad por actuar como un inmunomodulador, y mejora el perfil lipídico en estos pacientes. No es considerado un inmunosupresor, sino como un inmunomodulador. Entonces, también tener en cuenta el suplemento de calcio y vitamina D. Las estatinas solamente van a ser aconsejadas si tenemos el LDL mayor a 99, aspirinita solamente en caso de que la paciente tenga los anticuerpos antifosfolipídicos, y los IEPA y ARA2 son recomendados en los que presentan la nefritis lúpica como antiproteinúricos, y siempre la meta es mantener una presión menor a 130-80. Este es un cuadro que, bueno, podemos utilizar entonces. ¿Cuáles van a ser mis síntomas leves? Solo las afectaciones como inflamación, o sea, artritis, serositis, fiebre. Suele responder bien a AINES, que pueden ir acompañados o no con corticoides a dosis bajas, por ejemplo, 20 miligramos día. Las cutáneas, tenemos que evitar, o sea, decirle a la paciente que evite la exposición solar, y la hidroxicloroquina ayuda bastante también aquí. Entonces, a todos los pacientes le inicio la hidroxicloroquina, le inicio. A todos los pacientes le doy de forma crónica corticoides, ¿sí o no? No, solamente bajo brotes activos de la enfermedad. Ahora, si el paciente debuta o manifiesta
alguna alteración renal o neurológica directamente a corticoides en dosis altas e inicio de inmunosupresores. Eso sería nada más en afectaciones graves como la renal y neurológica. Los corticoides en dosis altas endovenosas, generalmente la más utilizada es la metilprednisolona a una dosis de 1 a 2 miligramos kilo peso, que se hace en bolos de 3 a 5 días. Ese sería como un tratamiento de ataque. Los inmunosupresores tenemos las ciclospamida, azathioprina y el metrotexato. Ya en una insuficiencia renal estadio 5 o terminal son los pacientes que van a diálisis o están en lista de trasplante renal. Lo que había dicho, si el paciente ya debuta con lupus, ¿con qué entramos? Dosis de corticoides endovenosos a dosis altas, pero hasta 5 días. Y luego pasamos a inmunosupresores. Entonces, en resumen, por favor no se duerman, chicos, enfermedad autoinmunitaria por excelencia, es más común en un ambiente estrogénico, por eso se ve en edad reproductiva. No hay una causa conocida, pero hay muchos factores que están en juego, como factores genéticos, hormonales, exposición a la luz ultravioleta, que desencadenan alteraciones en los linfocitos B para el desarrollo de autoanticuerpos. La clínica más común son las musculoesqueléticas y las mucocutáneas. Entonces vamos a tener más artralgias, mialgias y artritis, que tengamos en cuenta que el 90% no es erosivo. La manifestación cutánea más común es la aguda, que sería en alas de mariposa y no dejan cicatrices. Puede haber alteración renal en un 50% de los pacientes y sin tratamiento llega rápidamente al requerimiento de hemodiálisis o requerimiento de trasplante. Tener en cuenta que los autoanticuerpos más frecuentes son los anti-DNA y el anti-Smith, que es más específico. El lupus inducido por fármacos, vemos más con la hidralazina y la procainamida. El tratamiento siempre va a ir dirigido al órgano que está afectado. Entonces, si tenemos afectaciones inflamatorias, o sea, artritis, pleuritis, podemos responder bien con AINES o corticoides a dosis bajas, y en caso de las artritis, que vamos a decirle se presenta de forma más continuada, yo puedo dar hidroxicloroquina y se puede utilizar metrotexate en caso de que persistan los síntomas. Y eso, chicos. ¿Alguna pregunta? Bastante largo, ¿verdad? No se duerma, por favor. ¿Descanso o ya vamos a inflamatoria? Por favor, parece reír, no se va a ánimo ya. Descanso.